Saludos en este día nuevamente con ustedes, eh, dándole gracias a Dios por su misericordia, que son nuevas cada mañana, por su amparo y bueno, agradeciendo a Dios que Él nos dejó este mandato de llevar este mensaje del Evangelio y que Él nos da esa cobertura y que lo debemos hacer muy responsablemente, con mucha responsabilidad y agradecemos a Dios, ¿verdad?, por sus misericordias y damos gracias a Dios por eso. Nuestra fe está declarada en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y la versión que hoy traigo aquí, que es la versión que manejo, es la versión Reina Valera del 60. En este día vamos a hablar del sello del llamado de Dios. Vamos a mirar Moisés, la zarza y su calzado. Para eso me voy a permitir leer en Éxodo 3 del 1 al 7. Al 7. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Muy bien. Dice la escritura aquí claramente que Moisés había llegado hasta Oret en el versículo 1. Moisés había llegado hasta Oret, monte de Dios. En la antigüedad habían, y quizás en estos tiempos, hay quizás había muchos montes que quizás Moisés había en algún momento visto, montes donde se daban los cultos a los dioses paganos. Entonces en este versículo 1 Dios le hace notar a Moisés que también hace mostrar aquí la escritura que ese era Oret, el monte de Dios. O sea que era un lugar diferente a todos los otros lugares o a todos los otros montes donde se le daba culto a los dioses paganos. Y es aquí también para señalar aquí que es muy bueno, que si nosotros notamos cuando Dios llama a Abraham, cuando Dios le dice que salga de Ur de los Caldeos, Abraham, Dios le da otra identidad, le cambia su nombre. Abraham era Abraham, luego Dios lo llama Abraham. Entonces, en el caso de Moisés, vemos que Dios no lo identifica, lo llama por su nombre, Moisés. No le cambia por lo menos su nombre, que es su identidad que representaba en aquel tiempo para los hebreos, para los judíos, para los israelitas. El nombre llevaba consigo un significado muy profundo. Entonces, ¿qué miramos en este versículo 2? Dice que se le apareció el ángel de Jehová, y si nos notamos ahí la escritura, el ángel está con mayúscula, ángel está con una mayúscula, indicando de que estaba la misma presencia de Dios. Y también conocemos esto como lo que se llama teofanía, que era esa manifestación de la misma gloria de Dios. Así en ese tiempo pues no estaba el Espíritu Santo como está ahora. Entonces vemos que aquí Moisés dice que él estaba en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía.
O sea, ¿qué es lo significativo aquí? Dice que Moisés miró, o sea, miró. O sea, este mirar aquí fue que él se detuvo, se enfocó en lo que él estaba allí. Y dice que vio, entonces vio. Se quedó, digamos, perplejo de ver qué era lo que a él le llamaba la atención, que la zarza ardía en fuego y la zarza no se quemaba, la zarza no se consumía. Entonces esto a él lo tuvo perplejo, lo llenó de inquietudes y decía, bueno, ¿por qué no se consume? ¿Por qué no se destruía esa zarza, siendo que estaba en el fuego? Entonces aquí nosotros podemos mirar claramente que eh, Dios, con ese propósito que tenía de Moisés, vamos a mirar quién era esa zarza, qué era esa zarza. Porque fíjense que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Entonces dijo Moisés, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. ¿Qué era lo que le inquietaba a Moisés? No era tanto el fuego, sino la zarza, que no se consumía, que no se quemaba, que no era destruida. Entonces, aquí es la parte más maravillosa y más interesante, cómo Dios le muestra a Moisés, le personifica que esa zarza era él. Esa zarza, la zarza es una planta del desierto, que es una planta que tiene púas, o sea, espinas. Es una planta bastante áspera. Entonces, Dios le muestra aquí a Moisés que él es esa zarza que está ahí en medio de ese fuego, que no se quema, y que él, en el propósito que él tenía con Moisés, de llevarlo a sacar a los hebreos, a los judíos que estaban cautivos en Egipto bajo una esclavitud de estos faraones y bajo la influencia de estos dioses. Él necesitaba limpiarlo, necesitaba quitarle toda esa contaminación, toda esa mentalidad que él tenía de esos dioses de Egipto, y toda esa tosquedad de su carácter, y esa cultura egipcia que él traía. Y es importante esto, porque fíjese que Dios entonces le dice, cuando Dios ve que él va a acercarse allá, entonces lo llama. Y entonces aquí está la parte más interesante de esto, y de mucho significado. En versículo 5 dice, le dijo Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Fíjese que Dios le dice, quita tu calzado de tus pies. El calzado, o sea, lo manda a quitar el calzado, porque el calzar de él no era el calzar de Dios, estaba calzado bajo toda la influencia egipcia, bajo todos esos dioses, bajo toda esa contaminación. Entonces Dios le dice, quita tu calzado, como haciéndole notar que no calzaba a la medida de Dios, a la medida que Dios estaba necesitando, por como fue tan grande la visión que dijo Moisés, esta grande visión, así era grande la obra que él iba a hacer. Dios lo iba a enviar una grande obra, y necesitaba limpiarlo, y necesitaba que él se purificara, se santificara, y además que estaba delante de la presencia del Dios santo y puro. Entonces esto es muy significativo, porque el calzar de Moisés tenía un calzado que no era el calzado que Dios necesitaba. Estaba calzando su propio calzado, sus propias ideas, traía consigo la propia esclavitud que ellos tenían allá cuando estaban en Egipto, que él tenía, pues, porque en el momento era él, esa esclavitud, toda esa influencia egipcia. Entonces, por eso Dios le dice, quita tu calzado de tus pies,
porque él quería calzarlo él con el calzado del apresto de la verdad de Dios, de la libertad, porque él no podía ir a sacar, no podía ir a sacar un pueblo que estaba bajo una influencia de dioses paganos y esclavizado. No podía ir él, para él ir allá a hacer esa obra, él tenía que ser libre él. De hecho, la escritura nos dice que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces él tenía que ser libre, tenía que ir su mente, toda su mente ya despejada, toda su mente ya con la libertad y con la claridad de que ya Dios necesitaba sacar a los israelitas, a los hebreos, a los judíos de ahí, de esa esclavitud egipcia. Entonces esto es tan maravilloso porque fíjese entonces que Dios, entonces después que ya Dios le manda, él se quita ese calzado que él tenía, que no calzaba con el calzado de Dios. Entonces fíjese, cuando ya él está limpio, también el fuego significa esa limpieza, esa purificación. Entonces es cuando Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dice entonces, cuando Dios le revela su nombre, cuando Dios le revela su nombre, esto es demasiado significativo y es demasiado importante, porque aquí podemos mirar que el sello de un llamado es esa limpieza, esa purificación, ese calzar, el calzado que Dios da, no el calzado que cada uno tiene en su propia humanidad. Y en este caso aquí lo vemos muy claramente, cómo Dios necesitaba a Moisés con ese calzado de Dios, no con su propio calzado, un calzado contaminado. Y cómo él le muestra que él era esa zarza que tenía muchas púas, muchas espinas, todo tosco, todo rústico, y que Dios necesitaba despojarlo de todo eso que le estaba haciendo que no fuera la persona, que le hacía que no fuera el Moisés que él quería, que necesitaba enviar a Egipto a sacar su pueblo de allá. Entonces aquí es y miren lo que dice el versículo 7. Dijo Dios, dijo Jehová Dios: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor, y a causa de sus extractores pues he conocido sus angustias. Fíjese que Dios le da a Moisés entonces lo comisiona, ya le da, después que ya él está limpio, que ya Dios le ha quitado ese calzado, entonces y que ya le ha revelado su nombre. Entonces cuando Dios lo comisiona para hacer esa grande obra, que era tan grande como esa visión que él vio. Entonces fíjense que el llamado de Dios no está por un sueño. Una persona tiene un sueño o tiene sueños, puede ser algo, sí, que puede tener que puede ser algún principio de Dios, que Dios está inquietando a esa persona, pero o a esa persona, no, a un creyente que pero ahora no se puede decir, no, que Dios me dio un sueño, una revelación y ya yo voy a hacer esto porque ya Dios me mandó. No, eso no es así, porque aquí a Moisés la visión no fue suficiente. Qué tremenda visión tuvo Moisés, él quedó perplejo, o sea, eso fue inquietante para él, pero esa visión que él tuvo, que dice, no fue suficiente, no era suficiente para él hacer esa obra y para ir a hacer la obra que era de sacar a Israel de la esclavitud. Necesitó de quitar su calzado, necesitó despojarse de todo eso, de todo lo que él tenía contaminado y de toda esa mentalidad de él, de su propia mentalidad, su propia cultura, sus propias costumbres que él traía, porque Moisés estuvo 40 años en Egipto. Y miremos que Dios no le cambió el nombre, le llamó por Moisés, como mostrándole su identidad. Además que su nombre se lo había dado la misma hija
no fue su madre, nada, sino la hija de Faraón, la que tenía su nombre. Y Dios le conservó su nombre para mostrarle que necesitaba él hacerle una limpieza, que necesitaba él purificarlo, que necesitaba él calzarlo con su calzado para que él fuera a hacer esta grande obra de sacar a Israel de la esclavitud. Pero que él necesitaba primeramente ser libre y ser el mismo, de quitar toda esa mentalidad que él tenía como de esclavo, porque él estaba en Egipto. Entonces esto es maravilloso y por eso es importante no tomar la escritura ligeramente, sino mirar qué es lo que el propósito de Dios está mucho más alto. De hecho, la escritura dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. El propósito que Dios tiene cuando va a hacer para encomendar algo, para hacer su obra, el propósito de Dios es mucho más allá de lo que nuestro sentido natural puede percibir. Así que le damos gracias a Dios en este día y que esta escritura nosotros la podamos seguir escudriñando, la podamos seguir mirando y que sea el Espíritu Santo, como la misma escritura dice, que nos lleve a toda verdad. Así que gracias a Dios por este momento. Nos vemos en una próxima oportunidad y de verdad que hay mucho, mucho que escudriñar en la escritura para que nosotros seamos y para traer la verdad. Recuerden que la misma escritura dice, Jesús dijo que la verdad nos hacía libres. La verdad nos va a dar esa capacidad de poder mirar las cosas que son y las cosas que no son. La verdad es la única que nos puede hacer libres y la verdad de Dios no tiene, no tiene cortes. La palabra es una. Dice, la suma de mi palabra es verdad. Así que gracias a Dios, que Dios nos ayude y que Dios nos siga bendiciendo cada día y que su misericordia permanezca como la misma escritura lo dice, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que nos vemos en una próxima oportunidad.